¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente, pues soy Roger de Canal Caligráfico y vamos a continuar con nuestra introducción breve a las letras góticas y con esta serie de ejercicios para lograr lo que se llama el ductus. Probablemente también lo has escuchado, lo has leído y pues es prácticamente el trazo, la forma, el orden de trazar, la forma de trazar las letras. Había dejado en el video anterior, el primer video de esta serie, los trazos principales que habíamos visto. Pues obviamente comenzar haciendo los trazos verticales, por eso titulaba el video anterior como palitos y rombos, rombitos, ¿no? Entonces vamos a tener esos dos elementos, 2, 3, son muy pocos elementos de una letra gótica textura, textualis, como es esta básica que estamos tratando de aprender, ¿no? Tendríamos primero, teniendo en cuenta el ángulo que hay que mantener, nuestra herramienta de escritura. Entonces tendríamos el palito vertical. No haremos tanto uso, pero también se ve el palito horizontal y lo mismo, se tienen que notar ese corte de la herramienta en ese ángulo. Y la vez pasada veíamos el rombo, ¿sí? Tipo como si fuera diamante, o sea, en ese sentido no solo son los 4 puntas. Y tendríamos lo que es como una especie de bandera, un romboide, que es más largo. Y pues habíamos comentado, pues sí, esta serie de ejercicios, los básicos que te recomiendo, si estás llegando apenas ahora, pues obviamente hacer palos altos, palos cortos, ¿sí? Luego los romboides, tomar como referencia una línea para ejercicio, en este caso, ¿no? Entonces tenemos aquí la línea y el vértice, voy a acercar, el vértice bajo de tu herramienta sobre la línea y el cruzar completamente la línea para que el vértice alto de tu herramienta quede sobre la línea. ¿Cuánta longitud? Pues va a depender de la inclinación que tenga. Y aquí pues vamos a tener que girar un poco. Si yo levanto más, pues se hace más largo, ¿no? Si el ángulo aquí ya tenemos un ángulo mayor a los 45, aquí más o menos son 40, bueno, 40 más o menos. Y si yo bajo para hacer el rombo pequeño, pues ahí tengo que hacerlo prácticamente a los 45. Si lo levanto más de unos 50, 45 y 40, vamos a estar más o menos en esos tres ángulos, entre 40 y 50 más o menos. Sí va a haber cierta angulación, pero es muy leve y va a depender pues del trazo que estemos intentando. Vale, entonces, y ya los últimos ejercicios que proponíamos era justamente unir los rombos con un palo corto en este caso. Sí, vamos a repasar rápidamente. Entonces, si yo tengo un rombo corto pequeñito, luego hago un palo y remato con otro corto, ¿sí? Ese es el ductus, digamos, pues en este caso puede ser una I, o si uno después un romboide, una especie de bandera, palo corto,
y otro rombo, pues tendríamos lo que es una N, ¿no? Y aquí lo más importante, para que tu letra tenga pues esa forma muy característica, es que siempre encuentres en el interior ese, pues a la vez otro romboide, ¿sí? Que si trazamos, pero con el ángulo opuesto, pues estaría de esa forma, ¿no? ¿Sí? Vamos a trazarlo así. Y vamos a hacer la letra encima. Sí, ese espacio negativo que veíamos en el video anterior, pues es muy importante. Es lo que le da al final la uniformidad a toda la letra. ¿Ok? Vamos ahora sí, pues tenemos prácticamente todos los trazos básicos. Entonces, rombo corto, aquí más o menos a 45. Y pues ya podemos comenzar a trazar las letras. Vamos a alternar entre letras. Vamos a empezar no en orden alfabético, sino por grupos de letras para que podamos practicar. Entonces vamos a comenzar con todas estas que requieren de estos trazos, ¿sí? Del palo y los rombos. Y ahí tendríamos la L, y ya la puedes practicar, unir los trazos, o puedes trazarlas separando tu herramienta, no hay ningún problema. Y justamente ahí ya se alcanzan a ver esos picos que al final pues son los que le dan cierta variante, cierta elegancia, y pues son otros estilos, ¿no? Pero la base, como te he comentado, pues va a ser la misma. Ok, y aquí tener bien en cuenta pues las medidas en las que estamos trabajando. Para una letra gótica en general, ya lo comentábamos, se manejan, pueden ser los 5 espacios y otros 2 más para las letras que suben a la caja alta, como son la L, la D, la F, y lo mismo pues bajaríamos acá para las letras la G, la Q, la P. Obviamente tendríamos pues que bajar, ¿no? Y entonces en estas líneas, tanto el cuerpo, la línea o la altura de X que se le llama en caligrafía, pues tendríamos ahí, esta es la base, la altura de X y la segunda altura, digamos, y esta es las descendentes, ¿no? O ascendentes acá. Okay, y esa sería la caja que utilizaríamos para las letras góticas. Entonces es importante, dependiendo de la herramienta que estés usando, que traces más o menos esas líneas. Ahorita, como estamos practicando, pues no sería necesario que fuera tan exacto, digamos, ¿no? Pero, y por ejemplo aquí nos podríamos o bajar un poquito al renglón y hacerlas un poquito más acostadas, o ya estrictamente pues sí mantener esa altura, porque como comentábamos desde el primer video, pues esta letra sí es muy muy celosa, y si la hacemos así tan austera como con estos trazos básicos, cualquier desviación, cualquier letra, que una columna que está recta y la otra que se junta, que no son completamente paralelos los trazos, se nota mucho más que en otros tipos de letras. Entonces te recomiendo, aquí vamos a empezar
pues los básicos, la I. Aquí lo voy a separar para que veas, ¿sí? ¿Cuáles son los trazos? Primero, aquí más o menos a 45, recordamos. Aquí torcemos un poco menos a 40 y aquí volvemos a 45 para que nos quede esa forma, ¿sí? Si no hacemos ningún giro, si todo el tiempo nos mantenemos a los 40, también es posible, no hay tanto problema, pero bueno, te recomiendo que hagas ese pequeño giro. Ok, y bueno, tratar de no excedernos. Y aquí es lo que te comentaba, por ejemplo, aquí ya esta línea sube y luego aquí baja este espacio, queramos o no. Incluso pues, quien no tiene la vista tan acostumbrada a estas letras, pues lo nota y ya hay algo que no gusta tanto, ¿no? Entonces vamos a hacer uno arriba y por ejemplo ahí me fui un poquito torcido, se nota muchísimo. Entonces ahí también, y esto es porque no estoy bien asentado, digamos, en el escritorio. Okay. Y aquí, para no pasarnos de los fondos y de la parte alta, pues es más o menos acostumbrar, porque la parte de arriba del bolígrafo, desde donde estoy, no la veo. Aquí en la cámara sí se ve perfectamente porque está desde arriba, pero no escribimos montados encima del papel. Entonces hay que calcular más o menos a qué altura, y si te sirve, puedes trazar más o menos esa diagonal y agregar una línea extra, no hay ningún problema. Esa línea puede ser más, por ejemplo, vamos a ponerla aquí, extra, para saber dónde vamos a colocar y dónde vamos a cerrar, y así no hay menos pierde, digamos. También nos podemos equivocar, pero muchas veces, sobre todo al inicio, pues nos vamos más arriba o más abajo, calculamos mal, ¿no? Entonces, si tenemos, mientras más referencias visuales tengas, va a ser mucho mejor el resultado. Eso siempre. Y cuando estamos iniciando, pues aún más. Entonces, ejercicio la L. Vamos a hacer la L, la I minúscula dentro de este primer grupo. Aquí vamos a la L y vamos a la I. Me voy a centrar como si la altura fueran las líneas para no trazar más. Y el punto de la I, pues puede ser solamente un rombo, o también lo puedes encontrar como si fuera un acento, que no lo es. O tienes que distinguir también en tu escrito un acento de una tilde, que nada más puede ser una rayita o dos rayitas así, ¿no? Pero eso va a depender de, tú lo determinas al final, pero debe ser coherente y congruente todo tu escrito. Vale, entonces, por ejemplo, este ya es distinto a estos y se nota, ¿no? Ok, y esto es porque el ángulo al final lo cambio, lo arrastro un poco. Bueno, dentro de este grupo también tenemos obviamente los arcos, la N, la M, que ya vimos aquí arriba, pero que van a depender de esa primera bandera, ¿sí? Un poco más larga. Entonces vamos a tener una I inicialmente, y después justo aquí, en este punto donde se hace este ángulo, ahí tenemos que colocar, ¿sí? Sea un poco más abajo, pero bueno, ahí.
y hacer pues una bandera o un romboide, palito, rombo. ¿Sí? Puedes encontrar, o quizás si ya lo habías intentado antes solo, también existe quienes hacen una línea y lo separan, ¿no? Pero pues no debería ser necesario. Aquí quizás si queremos mantener siempre este ángulo de 45, pero simplificando con esta bandera larga, y se ve justamente lo que comentábamos antes, este cuadro, esa caja que está adentro, que aquí, como puedes ver, si hacemos ese palito se deforma. ¿Sí? Si lo haces así, de esta forma, pues tienes que mantener todo tu estilo de esa forma. ¿Ok? Entonces practicamos una I. Puedes hacer por separado. Aquí por ejemplo ya me abrí muchísimo y se fue chueco, ¿no? Y se nota. Entonces, por eso también, si tienes guías verticales o un cuaderno de cuadros, te va a ayudar, te va a servir más. ¿Vale? Y normalmente, como regla general, ya lo hemos comentado, este espacio negativo tiene que ser igual al espacio positivo, digamos. Es decir, al grosor de las líneas, para que sea, pues, para que sea equilibrada la letra. Ok, también la M vamos a poder hacer aquí. Con 2. ¿Vale? Y lo mismo. Vean este detallito, cómo se nota, ¿no? Igual aquí, pues, todavía tiene que ser idéntico o más idéntico el espacio entre los dos, porque se va a notar mucho más. ¿Ok? Y ya que hemos hecho esta bandera, palo, rombo, por llamarlo de una forma, nos da pie a hacer la A. Sí, aquí lo hice muy separado, por eso le agregué ese palito, pero normalmente yo comienzo aquí abajo, es decir, un poco arriba de la mitad, y hago bandera. ¿Ok? Y después y así ya nos queda lo que hemos comentado. Seguimos este espacio y ahí está. Esa sería una A, la puedes dejar así, la puedes girar y cerrar un poco, o la podrías hacer más baja y aquí cerrar. Pero bueno, si haces con este ganchito o sin el ganchito como está esta primera, se entiende perfectamente la A. Entonces comenzamos aquí abajo. Sí, pero ve que estos trazos son idénticos a los de la M. ¿Sí? Aquí estoy inventando. Ok. Ya que hemos visto este trazo inferior, vamos a hacerlo largo.
Lo vamos a bajar un poco de la altura y vamos a hacer el opuesto. Y tenemos una O. Y vean la caja. ¿Sí? Entonces es importante que este primer trazo no lo hagamos desde aquí arriba. ¿Qué pasa si comienzo mi O desde arriba? Pues que aquí me voy a subir. Y entonces ya me fui para arriba, ¿no? Lo mismo, hay quienes hacen sí, también la puedes encontrar así, pero aquí pues ya tenemos esa forma no romboidal, perdón, sino hexagonal. No se ve mal, pero si todas las letras tienen ese estilo, pues se va a ver bien. Si no la tienen, pues va a saltar a la vista porque ocupa más espacio, ¿no? Podemos medir. Aquí hay 1, el espacio vacío, 3. Casi todas las letras van a tener 3, excepto la M, la W, pero normalmente va a ser un cajón de 2 líneas y un espacio idénticos. Y hay otras más breves como la I, como la R. Pero, ok, entonces la O, importante comenzar, terminar más abajo. ¿Sí? Y también que no es un rombo pequeño, es una bandera un poco más larga como la de la A que vimos. ¿Sí? Esta, por ejemplo, la hice más alta y si la vemos, pues sigue pareciendo A, ¿no? No se confunde. Entonces, mientras esté abierta. También la podríamos cerrar, hay quien hace la A también de esta forma. Pero pues no es propia, digamos, tan propia de la época. No sé si haya manuscritos con esa A, porque ya es posterior. Entonces la O, igual comenzamos dejando un espacio arriba para no salirnos de la altura. Y vean, interesante, o sea, justamente aquí no se percibe una línea recta que serían los 45, sino que tenemos esta pequeña curvatura. ¿Por qué se da? Porque empezamos a 45 y acá para hacer la bandera, ¿a cuánto nos vamos? Pues como a un poco más, estaba diciendo menos, pero creo que es más que 45. Lo mismo acá. Tendría que verse cierta curvatura justamente por los cambios de inclinación. No es que hagamos ahí mismo, pero sí. Aquí levanté quizá mucho más y se ve por aquí arriba cierta variación. Bueno. Ok, ya que entramos en este grupo de vocales, bueno, de trazos cerrados, tenemos aquí junto a la O, obviamente la C, empezamos igual que la O, tenemos una bandera larga abajo y un rombo un poquito más largo. Y aquí pues puedes encontrar como este pequeño colgante, o lo puedes dejar así, no hay ningún problema. Hay quien también cierra
un poco más acá. No lo vería necesario, pero si sientes que está desequilibrada así solita, pues realmente ese tipo de remates son para equilibrar el peso visual, digamos, de las letras. A veces puedes encontrar quienes comienzan hasta acá atrás, y aquí, por ejemplo, pues puedes intentar que sea una C, pero se ve que como que se va a ir hacia adelante, ¿no? Entonces ahí le ponen, si le agregamos ese remate, como que ya dices, ya está equilibrado. ¿Okay? Pero si lo hacemos lo más austero posible, ahí y ahí, estaría equilibrada. También la E se parece mucho, pero este sí tiene este cierre hacia acá. Este es igual. Okay. Ok, vamos a acabar con esta. Entonces, como ejercicio, pues repite, combina, aunque no diga todavía nada. También para que vayas jugando con los espacios, la separación entre las letras, que también es importante. El peso visual de las mismas. Y pues vamos a dejarlo aquí. Pues vimos un repaso breve de estos trazos básicos con los que ya comenzamos a realizar letras. Tenemos la A, la N, la M, la L, la I, la O, la C, la E. Y la importancia pues de mantener tanto el espaciado, la distancia entre los trazos, como veremos más adelante que ya empecemos a juntar más letras, pero aquí se nota, ¿no? Lo podríamos analizar y decir a simple vista, pues cuando se ve cierta uniformidad y cuando no. Y también los trazos hay que analizar bien una vez que hagamos un ejercicio, pues revisar. Por ejemplo, algunas están torcidas, ver por qué. A veces uno siente que la mesa no resbala adecuadamente y se atora. Entonces, pues encontrar materiales, hay quienes usan guantes justamente para no atorarse, un guante de media mano, medio guante. Pero es importante que las prácticas que hagamos, pues las analicemos. Si necesitas ayuda o que te apoyen algo, con todo gusto podemos hacer. Y vamos a dejar aquí esta otra media hora, por más breves que intento hacer los videos. Siempre nos extendemos, pero bueno, al final es ejercicio, práctica, y la práctica pues no se hace en 5 minutos, 10 minutos, necesitamos más tiempo. Igual mientras estamos platicando, hablando, pues puedes tú seguir haciendo tus trazos, tus prácticas, o midiendo, trazando las líneas que necesitamos. Espero que te esté sirviendo. Déjame comentarios, dudas, cómo podemos avanzar. Pues la verdad no hay más que práctica, tener clara la técnica, tener clara la teoría, practicar, seguir un modelo que no es perfecto que te propongo, pero ya con estas indicaciones y tratando de imitarlas, pues vas a lograr tu letra. Y pues espero ya la próxima podamos pues aventarnos prácticamente todo el abecedario, algunas palabras, y así pues concluir. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.